¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este año, paralelamente a la lectura de las parábolas del Señor, quería continuar con la lectura de algunas obras de literatura y en los días de vacaciones que tuve me consagré a leer detenidamente y estudiar la novela de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, Memorias de la Casa Muerta. Es una novela autobiográfica porque él aquí describe las impresiones, las observaciones que él en primera persona obtuvo en el presidio, ¿no? De hecho, en una carta a su hermano Mijail escribe: ¿cuántos tipos y caracteres populares yo obtuve del presidio? Sí, en cierto sentido, aunque suena paradójico, está aquí como agradeciendo, si quieren, el haber tenido la oportunidad de estar 4 años en un lugar encerrado, en la lejana Siberia, junto a criminales, a presos comunes, a presos políticos, ¿no? Donde él tuvo la oportunidad de observar, ¿no? Dostoyevsky es un gran observador, fundamental, ¿no? Para ser un escritor, en primer lugar, detenerse a observar con detenimiento el detalle, ¿no? Sí, esta es la capacidad fundamental, creo yo, de todo pensador y quizá de escritor, ¿no? Claro, porque estando ahí él como que fue reuniendo perfiles, ¿no? Psicológicos, morales, historias, que después va a utilizar mucho en las grandes novelas, que en las 5 grandes novelas que él escribirá después, ¿no? A partir de Crimen y Castigo, hasta Los Hermanos Karamazov, que es su última novela. Pero en parte los perfiles, ¿no? Los personajes de estas grandes novelas tienen algunos su origen en esta experiencia, ¿no? Ahora bien, en la novela, es una auténtica novela, no es un ensayo ni una autobiografía, está escrita en persona de un tal Alexander Petrovich Gorianchikov. Gorianchikov es un hombre que en un ataque de celos asesinó a su esposa y por eso fue condenado a muchos años de presidio, ¿no? Entonces leemos en la introducción a esta novela, en el prólogo, que Gorianchikov, luego de los años en el presidio, se quedó en Siberia aislado, como él ya era un hombre que vivía aislado, y se dedicó a escribir sus memorias, ¿no? Sus observaciones. Luego de su muerte, una persona encuentra las memorias y las publica. Entonces, esta es digamos, la forma de la novela de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, ¿no? Entonces, todo lo que se dice aquí se dice en nombre de Gorianchikov, pero sabemos, como no puede ser de otra manera, que Dostoyevsky está describiendo sus propias impresiones, ¿no? Y de otros también, compañeros del presidio. Entonces, claro, uno puede pensar que el presidio es un lugar realmente privilegiado para quien quiere estudiar la naturaleza humana, porque no es lo mismo, el hombre no se conduce de la misma forma, no piensa, no siente, no actúa de la misma forma en condiciones ordinarias, ¿no? En la calle, en la libertad, en su casa, que en un lugar donde él está encerrado involuntariamente, forzadamente, con criminales, ¿no? Y con presos comunes y con presos políticos, ¿no? Que eran muchos también, de otras nacionalidades que atentaban de alguna manera, en forma intelectual o con atentados, qué sé yo, contra el régimen zarista, ¿no? Contra el imperio, ¿no? En especial los pueblos del Cáucaso, ¿no? Como los chechenos o los polacos. Bien. Entonces Gorianchikov es un hombre que observa. Él está aislado de la comunidad, entre comillas, del presidio, porque él no pertenece a la clase social mayoritaria del presidio, que está formada por campesinos, por siervos, ¿no? Que son la mayoría de las personas, siervos, hombres que no tienen libertad, y también por soldados, ¿no? Soldados que también incumplían o se fugaban, desertaban, etcétera, cometían algunos delitos menores o mayores, etcétera, ¿no? Entonces, estos no pobres hombres desdichados, gente pobre, sin formación, sin instrucción, que viven en la miseria, sometidos a sus señores, etcétera, o a sus oficiales, cometen delitos y son enviados a Siberia. Bien. En cambio, Gorianchikov es un hombre instruido, afrancesado, pertenece a la nobleza, no a la gran nobleza, no es un príncipe, pero es lo que nosotros llamaríamos un hidalgo.
un noble de una condición menor. Pero, sin embargo, él no se siente parte de esa, entre comillas, comunidad. Al contrario, ¿no? Se siente aislado. Los mira como desde afuera. Y esta condición dolorosa, que obviamente que es dolorosa porque está más solo que los demás, le permite, por otro lado, observar, ¿no? Para observar algo hay que distanciarse, y él está distanciado, no físicamente, porque duerme en los tablones amontonado junto con otras personas, y hace lo mismo que los demás hacen, la misma disciplina, la misma rutina. Pero se burlan de él, lo desprecian, no lo quieren, aunque no es una mala persona. Lo que hizo, lo hizo en un ataque pasional, ¿no? El asesinato de su mujer, pero además de eso, excepto ese crimen, que es un auténtico crimen, su vida transcurría en forma bastante normal, ¿no? Según se entiende. Bien, entonces digo que esta condición, ¿no?, de aislamiento, doloroso, pero a su vez es un privilegio que le permite observar desde afuera el presidio, describirlo, ¿no?, para que alguien después publicara estas sus memorias, ¿no? Lo primero, creo yo, que podemos destacar, la primera perlita si quieren, es la capacidad de observación de Gorianchikov, ¿no? Que por otro lado es una capacidad que tenemos que todos nosotros desarrollar. Es decir, no es suficiente quedarnos con una primera impresión de las cosas. Es un grave error, ¿no?, que es muy común, la superficialidad, ¿no? Tenemos que detenernos, observar, analizar, como hace este hombre, ¿no?, como a profundizar, si no nos quedamos con estereotipos, ¿no? Es decir, es frecuente esto de que nosotros nos movemos por estereotipos. Si una persona tiene un aspecto determinado, ¿no?, y desagradable, o quizá desconfiado, ¿no?, desconfiable, mejor dicho, y resulta que es una persona absolutamente amorosa, amable y bondadosa, y al revés, ¿no? Hay personas que tienen aspecto muy atractivo y son psicópatas, ¿no? Si recuerden ustedes que una de las características del psicópata, y esto es importante aclararlo en estos días, ¿no?, de confusión, una de las características del psicópata es su personalidad encantadora. Entonces, si nos quedamos con el aspecto encantador del psicópata, podemos llegar a ser víctimas de su propaganda, ¿no?, de su encanto, en fin. Entonces voy a leer algunos párrafos de esta novela bellísima, ¿no?, llena, muy densa, llena de cosas que pueden ser útiles, ¿no?, que yo voy a ir resumiendo de a poco en este ciclo. Pero lo primero que me interesa destacar es esta actividad, ¿no?, específica que llamamos observar. Complacíame, dice Gorenchikov, observar sus rostros tristes y sombríos, y yo trataba de adivinar sus pensamientos, dice, en un lugar, ¿no?, como que a través del rostro, de la expresión del rostro, adivinamos los pensamientos de las personas, ¿no? Es decir, es algo que nosotros sabemos que el rostro es el espejo del alma, ¿no? En fin. Por otro lado, por ejemplo, tiene una observación muy concreta. Aquella tarde, dice Gorianchikov, ¿no?, hablando de un presidiario a quien su esposa vino a comunicarle que tenía la intención de divorciarse de él, pero ella vino a comunicárselo no con rabia, con desprecio, ¿no?, sino que le trae una limosna y lloran juntos, dice, ¿no? Aquella tarde, su ex esposa había ido a visitarle para entregarle una limosna. Permanecieron juntos unos instantes, lloraron juntos y se separaron para siempre, ¿no? Claro, ella no puede soportar que su esposo esté quizá toda la vida en el presidio porque ella tiene que alimentar a sus hijos, etc. Se divorcia, digamos, no porque le falte amor. Entonces lloran juntos y se separaron para siempre. Observé, dice Gorianchikov, la extraña expresión del rostro del preso volviendo a la cuadra, ¿no? La cuadra es el barraco, ¿no?, sí, donde duermen, ¿no? En fin. ¿Cómo aprendemos aquí, dice, exclama, ¿no?, a soportarlo todo, ¿no? Y hay observaciones también de tipo moral. Por ejemplo, una observación del todo particular y que tiene una enorme importancia, creo yo, en los días de hoy. Dice Gorianchikov, en los varios años que permanecí entre ellos, no observé en los presidiarios el menor síntoma de arrepentimiento por los delitos que habían cometido.
Interesante esto, ¿no? O sea, uno puede observar muchas cosas, pero nunca, dice él, el arrepentimiento, ¿no? Esto es importante, hago un paréntesis, porque en estos días en la Argentina se está discutiendo acerca de bajar la edad, de la imputabilidad que se llama, ¿no? O sea, si un niño comete un crimen de adulto, el castigo es de adulto, no de niño, ¿no? Entonces, claro, y hay un documento muy interesante de la Comisión de la Pastoral Penitenciaria, ¿no? Que hace algunas observaciones profundas, un poco similares, quiero decir, a las que hace Dostoyevsky. Cómo se vive, cómo siente el presidiario, ¿no? Y una de las cosas que siente, o mejor dicho, que no siente, es el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento no se logra nunca con la cárcel, ¿no? Con la cárcel se logra otras cosas, aislarlo, castigarlo, etcétera, pero no provoca este cambio tan necesario, ¿no? Que es el cambio del corazón, si quieren. Bien, les remito, si les interesa este tema, al documento de la Pastoral Penitenciaria acerca de la baja. Realmente es un documento bien escrito, ¿no? Muy profundo. Acerca de un joven musulmán que se hace amigo de Gorenchikov. Gorenchikov es ortodoxo, es cristiano, pero hay muchos musulmanes en el presidio. Son hombres pertenecientes a los pueblos del Cáucaso, ¿no? Que son pueblos musulmanes que habían sido sometidos hasta el día de hoy, ¿no? Por el Imperio Ruso. Y entonces, bueno, son castigados, en fin, por algunos delitos en contra del gobierno, ¿no? Es un joven llamado Alei, muy bueno, ¿no? Que a diferencia de los otros presidiarios se acerca, ¿no? Entabla amistad con Gorenchikov. Alei estaba acostado, dice Gorenchikov, con la cabeza apoyada en ambas manos, en actitud meditabunda. De pronto me preguntó: «Estás triste, ¿verdad?». Le miré sorprendido. Aquella pregunta, hecha por un joven tan delicado y circunspecto, me pareció extraña, pero le examiné más atentamente y noté en su rostro tanto dolor, tan hondo pesar, despertado sin duda por los recuerdos que se presentaba a su memoria, que comprendí lo que pasaba en su alma, y yo no pude por menos de preguntarle a mi vez. Alei, lanzó un profundo suspiro y sonrió melancólicamente, ¿no? Como ven, son observaciones que no es que tienen una conclusión necesaria, ¿no? El hecho de que Alei le pregunta a Gorenchikov: «¿Estás triste?», en realidad le está diciendo: «Estoy triste», ¿no? Y esto es lo que Gorenchikov entiende. En fin, se dan cuenta, ¿no? Interesante, ¿no? Cuando podemos llegar a leer, como decimos en la Argentina, entre renglones, ¿no? Leer entre renglones. Qué importante es leer entre renglones, por ejemplo, lo que nos dicen nuestros hijos, o nuestros amigos, o nuestros, en fin, en el caso nuestro, ¿no? De los curas, nuestros parroquianos. Bien, entonces, cierta vez Gorenchikov lee junto con Alei, le repito, Alei es musulmán, lee el Sermón de la Montaña, ¿no? Porque el único libro que tenían permitido los presidiarios era el libro de los evangelios, ¿no? De la Biblia, fundamentalmente de los evangelios. Esto es algo biográfico de Dostoyevsky, porque él, cuando en camino al presidio, que un camino que duraba mucho tiempo, ¿no? Porque no es que iban en tren, no había siempre trenes, iban caminando, no cientos, sino miles de kilómetros, digamos que ya el camino era parte del castigo, ¿no? Y no todos llegaban, iban encadenados, con cadenas muy pesadas, por la nieve, etc. Entonces, en el camino a Dostoyevsky, una familia le regala un evangelio, ¿no? Es el único libro que él va a leer durante 4 años. Esto también es importante porque el evangelio va a tener una importante presencia en las grandes novelas de Dostoyevsky, ¿no? Hasta algunas directamente empiezan o terminan con una cita evangélica, ¿no? Entonces dice Gorenchikov, leímos juntos con este joven musulmán, Alei, el Sermón de la Montaña, ¿no? Y observe que algunos pasajes los leía con acento conmovido. Le pregunté entonces si le gustaba aquella lectura, y con el rostro encendido y la mirada brillante exclamó: «Oh sí, Jesús, es un santo profeta que habla el lenguaje de Dios. Qué admirable es esto». Interesante, ¿no? Como un musulmán que no es bautizado, ni siquiera cree en Cristo como lo hacen los cristianos, sin embargo siente, ¿no? Este entusiasmo, esta presencia de lo divino en la prédica de Jesús. Entonces, y bien, le pregunta a Gorenchikov: «¿Qué es lo que más te ha gustado?». Y Alei responde: «El pasaje en que dice: «Perdonad
y amad a vuestros enemigos. Sublime doctrina, dice el joven, ¿no? Es un joven del todo especial, ¿no? Un hombre con una pureza de corazón rara, ¿no? Que no encontramos habitualmente entre nosotros. Bien, entonces esta capacidad de observar va a ser la que el origen, la raíz, después de todo este relato grande, es una novela grande, de Gorianchikov, ¿no? Que va a ir como describiendo diversos personajes, todos muy atractivos, ¿no? Todos muy definidos, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Muy, muy interesantes. Cada personaje realmente da para un libro, ¿no? Otra observación, sigo leyendo. Observé también algún rostro simpático entre tantas cabezas odiosas y repugnantes. Sí, como que se distingue, se destaca una sonrisa entre esos rostros que podemos imaginar, ¿no? Esas miradas turbias, ¿no? Amenazantes, que nosotros podemos imaginar a partir de las películas que vemos acerca de estas cosas, ¿no? De los presidios, qué sé yo. En todas partes se encuentran malvados, pero aún entre los malvados, pensé, puede existir algo menos malo, que me consuele y sostenga. ¿Quién sabe? Y termina diciendo, tal vez estos no sean peores que los otros que están libres. Interesante. Fin, ¿no? Como la maldad no es una cualidad exclusiva del presidio, sino que de repente hay gente mala, muy mala, y creo que todos nosotros somos testigos de esto, que no están presas. Y hay gente que están presas y que deberían estar libres, ¿no? Que están presas por razones que son inocentes, o por razones políticas o de menor importancia, ¿no? O porque han nacido en la miseria, son desdichados. Esto es muy importante. Para el ruso, el preso no es tanto un criminal cuanto un desdichado, ¿no? Acerca de esto Dostoyevski insiste mucho. Insiste en otro libro que trata también acerca de esto, titulado Diario de un escritor, que no es un libro, sino que es un conjunto de artículos que él fue escribiendo y publicando, ¿no? Bajo el título común de Diario de un escritor en una revista cuyo director era él, ¿no? Entonces, tema del presidio, ¿no? O sea, y del pueblo ruso como un pueblo compasivo. ¿Qué significa un pueblo compasivo? Que, repito, el criminal es entendido, es sentido, no como malo, sino como desdichado. Y aunque sea malo, es también desdichado, ¿no? Bien, y que por otro lado, las personas que estamos libres, no estamos libres porque seamos mejores, sino porque hemos tenido la suerte que otros no han tenido. Hablando, por ejemplo, sobre la influencia positiva que los guardias, ¿no? El servicio penitenciario, diríamos hoy, ejercen sobre los condenados, dice, leo, esto es solamente una introducción, ¿no? Después vamos a ir más en concreto a algunos temas. He conocido comandantes de carácter noble y generoso, que me han ofrecido ocasión para observar la influencia benéfica que ejercían sobre aquellos hombres humillados. Una palabra afable que se les dirigía resucitaba moralmente a los presidiarios, los cuales se ponen contentos como niños y aman y respetan a sus superiores. Observación también de enorme importancia, ¿no? y absolutamente actual, ¿no? O sea, el que está arriba, cuando ejerce el poder con nobleza y generosidad, ¿no? Con simpatía, como que vence la resistencia de su súbdito, o si quieren, en términos comerciales, de su subordinado, de su empleado, etc. En fin, ¿no? Es decir, esto es una experiencia que podemos aplicar a infinidad de situaciones diversas, no solamente al presidio, ¿no? La importancia de no abusar del poder, de no ser cruel, de no ser despiadado, de no ser frío y respetuoso con las personas que tenemos a cargo. Enorme, enorme enseñanza, ¿eh? Bueno, hacemos ustedes ya se dan cuenta qué tipo de lectura hago yo. Te hago una especie de lectura pastoral, ¿no? Tratando de sacar, en fin, algunas enseñanzas morales, ¿no? No una lectura exclusivamente académica o literaria, ¿no? Que no es lo que a mí me interesa. Bien. Acerca del castigo que los presos sufrían, ¿no? Por diversos delitos que cometían dentro del presidio, castigo más común era el azote,
el azote con varillas, ¿no? Las varillas no son cuerdas, sino que son varas de origen vegetal, ¿no? Que producen un dolor enorme, y aparte los azotes son no de 10 o 20 golpes, sino de cientos, ¿no? Las varillas, ya les digo, era el azote, el castigo habitual, ¿no? Que también sufrían, entre paréntesis, los soldados en el ejército cuando cometían algún delito menor, eran azotados con varillas. Dostoyevsky en esta obra habla mucho acerca de este castigo, y dicen, ¿no? He leído que gracias a las observaciones que hizo Dostoyevsky en este libro, que fue leído por todos, ¿no? Fue un libro muy popular, un bestseller diríamos hoy, y llegó a las manos del zar Alejandro II, el zar, digamos, liberador, ¿no? Que lo llaman, fue un zar muy progresista, hizo que cambiase la práctica esta, ¿no? Fíjese qué interesante también como hecho, ¿no? Como observación, que un escritor logra, mediante una novela, que en principio está destinada, si quieren, a entretener, o en fin, logra un cambio jurídico, ¿no? O sea, influye en una ley, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Cómo las cosas se van como entrelazando en una forma que desconocida, ¿no? En fin, si esto es así, quiere decir que el trabajo del escritor es un trabajo que puede llegar a tener una influencia más allá de la literatura, ¿no? En cambio, la influencia en la política, como de hecho podemos señalar, en fin, muchos ejemplos en la historia, ¿no? De la literatura, ¿no? Pero todo acerca de los azotes con varillas, dice Dostoyevsky, Gorianchikov, ¿no? Únicamente se echa de ver que sus sufrimientos son atroces, observando su rostro demudado, o sea, absolutamente deformado, ¿no? Es decir, cuando cambia la expresión absolutamente del rostro, no llega a la persona a no ser reconocible. Los ojos medios salidos de las órbitas, sus labios temblorosos y sus dientes apretados, y la espuma con sangre que sale de sus bocas, ¿no? Tremendo, ¿no? Y más adelante, durante los primeros días, yo no hacía más que observar lo que sucedía a mi alrededor, con tanta curiosidad cuanto que estas costumbres extrañas y aquellos presos apaleados me causaban una impresión terrible. Estaba conmovido, asustado. Entonces, Dostoyevsky no es que es el primero en describir la vida del presidio, tampoco es el último. Algunos estudiosos, ¿no? Como que enlazan este estilo, ¿no? Este género literario con lo que después haría, 100 años después, Alexander Solzhenitsyn en su famoso Archipiélago Gulag, ¿no? Solzhenitsyn describe la vida del presidio no bajo el régimen zarista, sino bajo el régimen soviético, que resultó ser mucho peor, muchísimo peor al régimen zarista, ¿no? Es un tema que ha tratado la literatura en otras épocas y en otras naciones, ¿no? Lo interesante es el estilo que lo utiliza, ¿no? Es un estilo, digo, en primera persona. Claro, él estuvo ahí, no habla de lo que leyó, sino de lo que vivió. Y aparte lo hace en un lenguaje muy espontáneo, muy natural, ¿no? Tal como se habla en la vida diaria, o como se hablaba en la vida diaria, ¿no? Porque es un lenguaje culto, ¿no? Lo que sucede es que nosotros hemos reducido el uso de la lengua, ¿no? O sea, si ustedes van al diccionario de la lengua española, no sé cuántas palabras hay, ¿no? De la Real Academia Española, miles, no sé, 20.000, 30.000, 50.000 palabras, de las cuales nosotros usamos, no sé, 300, 500, no mucho más, ¿no? Si hay un empobrecimiento del uso del español y también del ruso, ¿no? Entonces le decía que Dostoyevsky logra, a través de esta novela, aparentemente, ¿no? Según el testimonio de algunos, hacer que el zar Alejandro II modifique el reglamento de los presidios, o suprimiendo o disminuyendo el azote con varas, ¿no? Porque los presidiarios también son hombres, ¿no? Esta es una expresión que encontramos en esta novela. Nosotros también somos hombres. Claro, y esta es una perla también, ¿no? De que el hombre es hombre, independientemente del crimen que haya cometido. Y que en el presidio no hay animales, no hay bestias, ¿no? Sino hombres.
Acerca de esto, ¿no? De la forma en que Dostoyevsky logró, según algunos, repito, para ser fiel a las fuentes, no es un hecho comprobado, al menos no tengo el dato, logró cambiar los reglamentos de los presidios. Recordé un libro que escribió hace muchos años el expresidente de la República Checa, ¿no? Václav Havel, quizá han oído hablar de él, un libro titulado El poder de los sin poder. El poder de los sin poder, el poder de los débiles, ¿no? O sea, aquí Dostoyevsky es apenas un novelista que, aparte de haber sido novelista, ha sido también presidiario y carga con ese karma, diríamos hoy, durante toda su vida, y sin embargo, siendo un hombre débil, no teniendo ningún poder ejecutivo, no siendo funcionario ni ministro ni nada, logra él cambiar el reglamento de los presidios en Siberia. Y Havel dice algo muy importante en este libro, El poder de los sin poder, que se lo recomiendo, es muy actual. Lo importante para ejercer el poder de los que no tienen poder es vivir en la verdad. Vivir en la verdad, dice él, ¿no? En este sentido es muy cercano a lo que también dice Solzhenitsyn, ¿no? Es decir, el que vive en la verdad y los que viven en la verdad van creando, Havel perteneció a la época soviética, van creando una polis paralela, la llama él en este libro, ¿no? Una ciudad paralela. Una ciudad paralela a la estructura burocrática del Estado. Y que después esta ciudad paralela va a terminar haciéndose del Estado, ¿no? Es lo que sucedió, por ejemplo, en algunas naciones de la ex Unión Soviética o del Pacto de Varsovia, ¿no? En fin. Interesante, es un poco la experiencia, cambiando obviamente las circunstancias y las épocas que tuvo Dostoyevsky, ¿no? Pero claro, había que animarse a decir esto, porque no todo escritor se animaba en aquella época a criticar al gobierno. Aquí Dostoyevsky está criticando claramente, en forma abierta, el reglamento penitenciario. Y eso obviamente podía traerle muchos problemas a él, muchísimos problemas, ¿no? Podían prohibirlo, censurarlo, etc. De hecho, él fue víctima de la censura muchas veces. Sin embargo, aquí él manifiesta cierta coherencia, cierto coraje, ¿no? Que da fruto. Vivir en la verdad. Bien, decía, hay una como continuidad de esta novela, ¿no? Escrita en el 63, ¿no? 1860, Memorias de la Casa Muerta, 1973, ¿no? Más de 100 años después, el Archipiélago Gulag, publicado en el 73, pero escrito muchos años antes, ¿no? Entre los años 58 y 68. En este sentido, exactamente un año después de Memorias de la Casa Muerta, ¿no? Ahora bien, les repito, el presidio de Siberia comparada con el archipiélago Gulag es más o menos como el Sheraton, el Hotel Sheraton o de Islandia, ¿no? Me refiero a aquel presidio zarista. Porque en la práctica el comunismo terminó siendo mucho peor, muchísimo más cruel que la autocracia zarista. Y esta es otra perla que tenemos que rescatar, ¿no? Que las cosas no mejoraron, sino que empeoraron, ¿no? Con el cambio del zarismo al comunismo. Dostoyevsky tampoco es un disidente en el sentido en que lo fue Solzhenitsyn, porque la disidencia de Dostoyevsky no es sistemática, él no va en contra del régimen zarista, como lo había hecho en su juventud, ¿no? Cuando pertenecía al círculo Petrashevsky, que era más bien de orientación, no sé, socialista o al menos republicana, sino que la disidencia de Dostoyevsky al final de su vida o en estos años no es sistemática, sino es circunstancial, ¿no? Él, digamos que simpatiza con la monarquía, ¿no? O mejor dicho, con la figura del zar. Quizás simpatizaba más con la monarquía representativa, tipo británica, ¿no? Pero también reconoce la necesidad de los cambios profundos, ¿no? Por ejemplo, el principal cambio, la supresión de la servidumbre, lo que nosotros llamamos esclavitud, que tuvo lugar en 1860, que es el mismo año en que él publica Memorias de la Casa Muerta. Bien, ¿no existe también, escribe Dostoyevsky, desdichados que cometen un crimen con el único objeto de ser enviados a trabajos forzosos y sustraerse a una libertad que es para ellos infinitamente más penosa que la reclusión? Fuertísimo esto, fuertísimo.
O sea, Dostoyevsky está diciendo que algunas personas cometen delitos no para evitar el presidio, sino para ir al presidio. Porque la libertad de un siervo, la libertad del siervo, libertad en comillas, es infinitamente más penosa que la reclusión del presidiario. Porque al menos el presidiario come, el siervo no sabe si va a comer. Bueno, acerca de esto vamos a continuar en los audios posteriores. Si tienen preguntas, etcétera, me las pueden enviar. Y si son tan amables de ponerle el dedito, el like, compartirlo, suscribirse para la difusión del canal, que tengan un muy buen día.